Bueno, perfecto. A partir de este momento estamos grabando la clase y vamos a continuar con estereoquímica. Antes de continuar, chicos, yo les quisiera mostrar algo del campus virtual para que ustedes vean todas las herramientas que ustedes tienen disponibles en el campus virtual de nosotros de química orgánica. Ok, vamos a ver. Ya. Okay. Déjenme abrir aquí. Ajá, fíjense. Están en el campus virtual. Cuando ustedes ingresen al campus virtual, en la unidad de clasificación, o la unidad 1, clasificación de nomenclatura y compuestos orgánicos, aquí haciendo clic en donde dice programa, ustedes pueden descargar un programa para dibujar moléculas, ¿ok? Esto está para Windows. Y este programa se llama ChenSket, es este que está aquí. Ustedes pueden aprovechar y dibujar moléculas, todo tipo de moléculas. Hoy no voy a utilizar este porque me gusta más otro que conseguí recientemente, pero pueden dibujar y les puede ayudar a estudiar estereoquímica. Otra cosa importante que tiene el campus, que tiene mucho material didáctico, ustedes tienen muchísimas cosas de estereoquímica, pero sé que algunos de los recursos están en inglés. Los coloqué porque la profesora que da esos temas, fíjense, aquí en estereoquímica me voy. Tenemos un simulador para dibujar moléculas. Ya, voy a darle la bienvenida. Buenas noches, Francesca. Entonces, fíjense, básicamente tenemos el material de estudio, que son las guías y las láminas, las clases. Tienen la primera clase, ustedes hacen clic aquí y de una vez van al enlace de la clase que estábamos viendo. Déjenme cambiar. Aquí. Buenas noches, Carlos. Bueno, aquí debería estar el enlace. Ah, perdón. No, perdón, le di a donde no era, le di a calificaciones. Bienvenido, Luis. Ajá, entonces tenemos los simuladores, aquí están las clases de estereoquímica, disculpen, aquí está el primer enlace para la primera clase y pueden ingresar. Para ver quién está por aquí. Buenas noches, Emiliana. Y aparte de eso, tienen enlaces externos. Este enlace que está aquí es a la Academia Khan y está súper porque esta academia es excelente en cuanto a la forma didáctica que explica las cosas y está en español, pues. O sea, no tienen que cambiar de idioma. Déjenme ver aquí. Y fíjense, aquí tienen todas las clases y todas las láminas. Déjenme irme, ya que tengo tantas pestañas abiertas. Ah, estoy aquí en Meets. Listo. Jay Marie, buenas noches. Entonces, eso es lo que les quería mostrar. Fíjense la academia acá. Lo que tienen aquí son todos los que son los enlaces de, vamos a ver que la internet, quiralidades, introducción a los centros quirales, todo. Está súper esta página web también. Entonces, bueno, ahorita sí vamos a comenzar con la clase. Vamos a cerrar esto de aquí que es de estereoquímica. Entonces, fíjense. Aquí. La clase pasada habíamos hablado de que básicamente yo tenía moléculas ópticamente activas. Una molécula es ópticamente activa, vamos a aprovechar esta pizarra digital. Una molécula es ópticamente activa si, por ejemplo, yo tengo mi átomo de carbono y yo tengo 3 sustituyentes distintos, por ejemplo, 4 sustituyentes distintos. Tengo un sustituyente A, tengo un sustituyente B, tengo un sustituyente C aquí. Ya, dibujé mal esto. Tengo un sustituyente C y tengo un sustituyente D. Eso es una molécula ópticamente activa porque no existe ninguna operación de simetría que yo le aplique. No tiene ni plano, ni eje de simetría, ni tiene eje de rotación impropia. La única operación que yo puedo realizarle a una molécula que tiene 4 sustituyentes distintos es la operación identidad que se denota con la letra E, que básicamente consiste en girar mi molécula 360 grados y una vez que giro mi molécula 360 grados voy a obtener la misma molécula. También hablamos de los isómeros estructurales, que básicamente eran compuestos que tienen igual fórmula molecular pero distinta conectividad. Y estos isómeros podían ser isómeros de cadena, podían ser isómeros de posición o isómeros de función. Un ejemplo que habíamos tocado en la otra clase
era el de el etanol, que si ustedes lo ponen a ver es un compuesto que tiene fórmula C6H6O, que esto es un isómero estructural o de enlace de función, y el mismo caso ocurría con el éter metílico. Tengo la misma fórmula molecular, ambos compuestos tienen una fórmula molecular C6, tiene una fórmula molecular C2H6O, ¿ok? C2H6O, pero varían en la conectividad de los átomos. Si tienen alguna pregunta, lo ponen por el chat, por favor. Entonces, ambos compuestos tienen la misma fórmula molecular C2H6O, pero varían en su conectividad. Y también vimos que los compuestos básicamente pueden ser isómeros geométricos cuando estamos hablando en torno a dobles enlaces, y estos pueden ser dos tipos de isomería. En el caso del buteno, pueden ser isomería cis si ambos grupos de igual prioridad están del mismo lado de la molécula y el grupo cis era más inestable porque tenía repulsiones electrostáticas, o pueden ser isómeros estructurales trans que venían a ser más estables, como el trans 2-buteno, porque los grupos voluminosos están lo más alejados posible. Aquí, disculpen lo lento, pero con el mouse se hace un poquito complicado, pero ahí va. Están lo más alejados posible, ¿ok? Y pudiéramos tener también isómeros, si tengo tres sustituyentes distintos en torno al doble enlace, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo cloro, aquí tengo, por ejemplo, un bromo, aquí tengo un hidrógeno y aquí tengo un metilo. Si tengo tres sustituyentes distintos en torno a este doble enlace, yo dividía la molécula, analizaba prioridades por ambos lados de la molécula, ¿verdad? Por ejemplo, analizaba estos dos y la clasificación se daba de acuerdo al número atómico. Si ambos grupos con mayor prioridad, por ejemplo el cloro tiene mayor número atómico, en este caso, el cloro tiene mayor número atómico que el hidrógeno y el bromo tiene mayor número atómico que el carbono, si están del mismo lado de la molécula, yo digo que es Z, y Z es análogo a cuando yo digo cis. Y si están del lados opuestos de la molécula, Emily, buenas noches. Y si yo tengo las moléculas que están del lados opuestos, ¿ok? Los grupos de mayor prioridad, por ejemplo, yo nada más tengo que cambiar aquí un cloro, invertirlo, el cloro aquí. Y aquí tengo el hidrógeno. Cuando están de lados opuestos, yo digo que la configuración es E. Y esa configuración E es similar a que yo diga que la molécula es trans. Vamos a cambiar de mi paleta de colores. Aquí la configuración, yo digo que la configuración es E, porque el cloro tiene mayor número atómico que el hidrógeno, este es prioridad 1. Aquí el bromo viene siendo prioridad 1 y es E. Y E es similar a que yo diga que mi molécula es trans. ¿Ok? Es similar a que yo diga que mi molécula tiene una estereoquímica trans. Ahorita vamos a continuar con lo que son los estereoisómeros. Entonces hicimos algunos ejercicios y ahorita vamos a comenzar con lo que son nuestros estereoisómeros. Entonces vamos a poner esto un poquito más grande. Y con la actividad óptica. Vamos aquí. Ok. Entonces, ya, ok, perfecto. Cuando yo tengo dos moléculas, yo digo que una molécula es ópticamente activa, como se los decía con anterioridad. Disculpen, voy a regresar la lámina. Ajá. Yo digo que una molécula es ópticamente activa, ¿verdad? Cuando tiene básicamente los cuatro sustituyentes distintos. Fíjense, aquí tengo un círculo, tengo un cubo, tengo otro círculo pero es distinto color y tengo un triángulo. Estas moléculas no son superponibles. Entonces, yo digo que mi molécula es ópticamente activa cuando las imágenes que yo tengo en mi molécula
no son superponibles. Y para eso, déjenme chequear la grabación. Ok, perfecto. Son superponibles cuando no es que ustedes colocan la imagen ahí. Voy a prender la cámara un momento. Fíjense que me di cuenta de este error. Ahí sí me pueden ver, fíjense, yo digo que la molécula es ópticamente activa, no es que ustedes comparan esto, sino son sus dos manos. Traten de superponer la mano izquierda de ustedes con la mano derecha y fíjense que no son superponibles porque el pulgar de su mano o de mi mano izquierda queda a un lado y el pulgar de mi mano derecha queda del otro lado. Eso es lo que yo digo, que no son superponibles. No es de esta manera, sino de esta manera. Y cuando ustedes tienen 4 sustituyentes distintos en una molécula, no pueden superponer. Entonces vamos a compartir de nuevo toda la pantalla para que sigamos viendo. Entonces, este es el caso de cualquier molécula con actividad óptica. Entonces, fíjense, es lo que les digo aquí. Esta molécula es ópticamente activa. ¿Por qué es ópticamente activa? Este carbono tiene un hidrógeno que es distinto a un cloro, este carbono de aquí, que es distinto a un flúor y que es distinto a este grupo metilo. De hecho, yo voy a sacarle, sin haberle dado las reglas de Kahn, Ingram, Prelor, les voy a sacar el orden de prioridad de esta molécula. Esta molécula, de todos estos elementos, yo siempre asigno los órdenes de prioridad en función del número atómico. El cloro tiene mayor número atómico que el flúor, que el hidrógeno y que el carbono. Entonces, la prioridad 1 es el cloro. La prioridad 2 viene siendo el flúor. La prioridad 3 es el hidrógeno. Es el grupo metilo, es la prioridad 3. Entonces, yo lo que voy a hacer es que siempre voy a buscar de 1, voy a ir a 2 y voy a ir a 3. Esto lo voy a explicar con mucho más detalle adelante, pero para ir sacando la configuración. Entonces, 1 busca 2, busca 3. Si es en sentido contrario a las agujas del reloj, vendría siendo S. Pero ¿qué ocurre? El hidrógeno es el grupo de menor prioridad. Por convención, él siempre que tiene que estar lo más lejos del plano. Entonces, cuando ustedes tienen el grupo de mayor prioridad, lo más cercano a ustedes, como el hidrógeno que está saliendo de la pantalla de su computador, la estereoquímica se invierte y vendría siendo una estereoquímica R. Ok, este estereoisómero sería R. Si yo analizo ahorita, si tienen preguntas, me preguntan por el chat, por favor. El otro, la imagen especular, 1 es el cloro, 2 es el flúor, 3 es el metilo. Entonces, 1 busca 2, busca 3, sería R. Pero ¿qué pasa? El grupo de menor prioridad es el hidrógeno, está saliendo del plano, ¿verdad? Entonces, esta configuración absoluta que debería ser R, ¿verdad? Porque 1 busca 2, busca 3, cuando gira en sentido las agujas del reloj R, pasa a ser S. Y eso es una molécula ópticamente activa. Estos dos compuestos guardan una relación de estereoisómeros. Tienen propiedades físicas y químicas idénticas, pero nada más varían en el plano de la luz polarizada que desvían. Entonces vamos a verlo. Fíjense, aquí comenzamos a ver una definición súper importante. Voy a descartar un momentico los cambios para darle acceso a un estudiante, un nuevo estudiante. Aquí está. Buenas noches, Sergio, bienvenido. Entonces, ya. Ok, no hay preguntas hasta ahorita. Entonces, tenemos los enantiómeros. Los enantiómeros, como estoy diciendo, son un par de moléculas que guardan relación de imagen especular, es decir, como su mano derecha y su mano izquierda. No son superponibles y son moléculas distintas. Si yo tengo, como en el caso anterior, tengo la imagen antes de proyectarse al espejo, es un estereoisómero S, es ópticamente activa. Una vez que se proyecta el espejo, es un estereoisómero R, que es ópticamente activa. Y los diestereoisómeros son estereoisómeros, pero no guardan relación de imagen especular. Por ejemplo, si yo tengo dos centros quirales, uno es el SS
El enantiómero del SS sería el RR, quiere decir la inversión de ambos centros quirales. Esta relación SS y SR vendrían siendo enantiómeros, compuestos con propiedades físicas y químicas iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que estos dos compuestos, este SS, SR, si yo les mido punto de fusión, por ejemplo, el punto de fusión, que es la temperatura a la cual un sólido pasa a líquido, si le mido el punto de ebullición, que es la temperatura en la cual un líquido pasa a estado gaseoso, si le mido las densidades van a ser idénticas. Ellos nada más van a variar el plano de la luz polarizada. Pero si yo comparo este que está aquí, que yo tengo dos centros quirales, SS, y tengo la otra molécula que tengo S y R, quiere decir estos compuestos que están aquí, que están subrayados en rojo, entre los círculos rojos, son diastereoisómeros. Porque fíjense, nada más estoy invirtiendo un solo centro quiral. Si este es el primer centro quiral y este es el segundo centro quiral, nada más invertí el segundo centro quiral. Entonces estos compuestos van a tener punto de fusión y de ebullición distinto. Por ejemplo, si este funde a 50 grados, este funde a 70, por ejemplo. Ok, hay una pregunta en el chat. Para ver. Creo que... Ajá, perfecto, Luis. Puedes escribir tu pregunta en el chat para contestarte. Voy a continuar y ya regreso con la pregunta de Luis, ¿ok? Entonces, uno de los factores más importantes que tienen estos compuestos es la actividad óptica. Entonces, fíjense, yo me estoy adelantando un poquito a las láminas. Los enantiómeros tienen propiedades físicas y químicas idénticas, excepto en dos aspectos importantes, ¿ok? ¿Qué son propiedades físicas? Implican cambios de estado. Un cambio de estado puede ser un paso de, que lo vamos a ver, yo tengo tres estados de la materia. Esto es un diagrama de fases, presión, temperatura. Esto lo van a ver cuando lleguen a tecnología y a Tecno 1 y la primera parte van a ver lo que es físico-química. Este diagrama de fases tiene tres estados. Este es el diagrama de fases del agua. Tengo un estado sólido, un estado líquido y un estado gaseoso. Entonces, los cambios de fase son reversibles. Yo paso de sólido a líquido a gas. Y todos estos cambios, o puedo pasar de gas a sólido, perdón, de sólido a gas o de gas a sólido, tienen un nombre. Por ejemplo, si yo paso de sólido a líquido es fusión, si paso de líquido a gaseoso es evaporación, si paso de gaseoso a líquido es condensación, de líquido a sólido es congelación, de sólido a gaseoso es sublimación y de gas a sólido es deposición. Entonces, los enantiómeros tienen todas esas propiedades idénticas. Su punto de fusión, su punto de ebullición, su punto de congelación van a ser los mismos. Nada más varían en dos aspectos. Cómo desvían el plano de la luz polarizada y las distintas velocidades con las cuales reaccionan contra otros compuestos quirales, porque como tienen una orientación espacial específica, ellos pueden ver otros centros activos y diferenciarlos. Ahorita salgo de acá y voy a ver si está la pregunta de Luis en el chat. No, no está. Todavía no. Entonces, bueno. Ahorita vamos a ver lo que es la quilaridad central, que es lo que estamos, básicamente lo que estudiamos en Química Orgánica 1, que es la quilaridad central, que es, por ejemplo, yo tengo, ya disculpen, vamos a pointer rojo, pointer, no. Entonces, la quilaridad central, ¿ok? El origen más frecuente de la quiralidad es una molécula orgánica de carbono unido a cuatro sustituyentes distintos, como hemos hablado con anterioridad, y disculpen que sea repetitivo, pero esa es la mejor manera de que uno pueda aprender, o sea, es con estudios de intervalos espaciados. ¿Qué quiere decir eso? Que cada cierto tiempo, si yo estudio algo hoy y lo dejo de estudiar en un mes, pierdo todos esos conocimientos, pero si yo estudio algo hoy y lo repaso mañana y lo repaso mañana y lo repaso mañana, con el tiempo esta curva del olvido va a ser mucho menor la curva del olvido que si repaso a la que si no vuelvo a repasar más nunca.
Por eso es que trato de repetirle siempre. Entonces, si tengo un carbono y tengo 4 sustituyentes distintos, uno azul, uno verde, uno rojo y uno fucsia, si este es un espejo, después del espejo, cuando ellos se reflejen, el rojo va a haber cambiado la posición, en vez de estar a la derecha de su pantalla, está a la izquierda, y el azul, en vez de estar a la izquierda, va a estar a su derecha. Ese es el caso más sencillo de quiralidad. Cuando yo tengo una molécula, un átomo de carbono con 4 sustituyentes distintos. Ok, entonces ahorita lo que vamos a hablar es de la determinación de la configuración absoluta. La configuración absoluta, hay muchas configuraciones. Se movió. Hay muchas configuraciones, pero yo tengo, por ejemplo, si desvían el plano de la luz polarizada hacia la izquierda, le digo que es L, y hacia la derecha es D, pero el problema es que no guardan relación. Y la configuración absoluta, que es la que uno más utiliza, que los centros quirales pueden ser S, si cuando yo hago el proceso de buscar 1, A2, A3, gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Yo le digo que es S. Y si cuando yo busco 1, busco A2, y vamos a cansarnos de hacer ejercicios de asignar prioridades, busco A3, esto gira en sentido de las agujas del reloj, yo digo que mi configuración absoluta es R. Mientras que esta es una configuración experimental. Si yo hago un experimento y la luz polarizada gira hacia la izquierda, es L, y si la luz polarizada gira hacia la derecha, es D. Ahorita se preguntarán, profe, ¿y el D gira la luz si el D gira la luz polarizada hacia la derecha, es R? No necesariamente. Porque yo puedo tener un compuesto que cuando yo haga el experimento de actividad óptica, que ya vamos a ver qué es eso, gire la luz polarizada hacia la derecha y es un S, un estereoisómero S. Y puedo tener uno que gire la luz polarizada hacia la derecha y su configuración absoluta es R. Entonces no guardan una correlación como tal. Entonces, las configuraciones absolutas las hacemos por el arreglo de grupos de los átomos unidos al estereocentro. Un estereocentro básicamente es el centro que es ópticamente activo. Y lo ordenamos por número atómico, ¿ok? El número atómico los ordenamos. Cuando los átomos, cuando 2 o más átomos son iguales, continuamos haciendo un proceso de desempate, como hicimos en la clase pasada y como vamos a hacer más adelante. Y si todos los átomos son iguales, entonces tomamos en cuenta la masa atómica de los compuestos. Básicamente son unas normas que uno con el tiempo se olvida de las normas y aprende a sacarlas de manera normal. Entonces fíjense, si existen enlaces múltiples, esto es lo que les decía el otro día, cada átomo se considera como unido a otro átomo varias veces. Fíjense este caso, yo lo descompongo de esta manera. En el caso del grupo nitrilo o en el caso del carbono. Entonces vamos a salir de aquí y vamos a explicarlo de mejor manera aquí. Este programita me gusta mucho, lo pueden bajar en internet, se llama KinDraw. Entonces es para dibujar moléculas orgánicas o inorgánicas. Si yo tengo carbono y aquí tengo nitrógeno, este vendría siendo el grupo nitrilo, vamos a ponerlo aquí. Y aquí vamos a poner que tenemos un CH3. Perfecto. Yo ahorita quiero ver cómo descomponer esto. Y bueno, este programa también me gusta mucho, se llama PointFits. Ustedes pueden escribir sobre cualquier cosa. Fíjense, este carbono que está aquí, este carbono que está acá. Yo puedo decir que él está unido a un nitrógeno, porque es un triple enlace, a otro nitrógeno, ¿verdad? Y a otro carbono, hidrógeno. Eso es lo que dice la regla de Cahn-Ingram-Prellor, que si yo tengo enlaces múltiples, ¿ok? Si yo tengo un enlace múltiple, por ejemplo, carbono, triple enlace nitrógeno, yo ese carbono que está aquí, puedo asumir que está unido a un nitrógeno 3 veces.
Otro ejemplo, ya voy a dar acceso a otro estudiante. Tengo que quitar aquí. Listo. Buenas noches, Samuel, bienvenido. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un doble enlace. Bueno, disculpen, tengo este compuesto. Carbono, carbono. Vamos a trabajarlo con el isómero, sí, con el trans 2-buteno. Ok. Excelente. Carbono, metilo, y aquí vamos a colocar el isómero trans, les dije, ¿no? Carbono y aquí el hidrógeno. Disculpen que no haya quedado muy bien. Bueno, la geometría uno las dibuja con más calma, les puede hacer una optimización energética a estas moléculas. Por ejemplo, si quiero, puedo optimizarlo y ya la convertí, la optimicé a 3D. Esto yo lo puedo hacer en el programa, fíjense. El doble enlace y mi estereoisómero trans. Entonces, ¿qué me dice esto? Esto sencillamente lo que me va a decir es que si yo voy ahorita por este carbono que está acá, yo pudiera asumir que ese carbono está unido a un metilo, ¿verdad? A este carbono está unido por un enlace sencillo. Ese carbono a su vez, bueno, vamos a considerar solo, pero como tengo un doble enlace, puedo asumir que está unido otra vez a ese carbono. Entonces, fíjense, a la final, este carbono, ¿cuántos enlaces de carbono tiene? 1, 2 y 3. Eso es lo que me dice la regla de Cahn-Ingram-Prellor. Que si yo tengo dobles enlaces, tengo que los asumo como enlaces, varios enlaces con un mismo compuesto, con un mismo ligando. Y una vez que yo tengo esto, tengo la configuración absoluta de mi respectivo compuesto. Entonces, ¿qué me dice mi configuración absoluta? Mi configuración absoluta me dice que yo siempre, cuando hago la estereoquímica para determinar la configuración absoluta, yo siempre les recomiendo que ustedes coloquen el hidrógeno o el grupo, vamos a partir de cero. Yo quiero hallar la configuración electrónica de este señor. Este carbono es quiral. Los carbonos quirales yo los denoto con un asterisco, ¿ok? El carbono quiral yo lo denoto con un asterisco. Una vez que yo denoto este carbono quiral con un asterisco, voy asumiendo cuál es el sustituyente de mayor prioridad. 1, yo asumo que es el hidroxilo porque el oxígeno, si yo veo la tabla periódica, yo tengo carbono es Z6, nitrógeno es Z7 y oxígeno es Z8. Z igual a 8. ¿Ok? Entonces, voy a quitar esto, no se entiende este 8. Entonces, el oxígeno es Z igual a 8. Entonces, por aquí él gana porque viene siendo la prioridad 1. Después tengo dos carbonos, fíjense. Este carbono que está aquí, este carbono que es un etilo, ¿a qué está unido? Está unido a un carbono y está unido a dos hidrógenos. Mientras que este carbono que está aquí, ¿verdad? Está unido a 3 átomos de hidrógeno. Entonces, fíjense, yo lo que, cuando yo comparo, vamos a cambiar color verde, este carbono con este carbono, ambos tienen igual Z igual a 6, o sea, el mismo número atómico, Z igual a 6. Y aquí tengo que este carbono tiene Z igual a 6. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya esto está empatado, que es como que si fuera la ronda de penal. Ahorita voy a comparar
lo que sigue unido, un hidrógeno, Z igual a 1 con otro carbono, Z igual a 6. Entonces, el etilo viene siendo prioridad 2. Entonces, el hidroxilo prioridad 1, etilo prioridad 2, metilo prioridad 3. Y el hidrógeno viene siendo prioridad 4. Le doy acceso ahorita al otro compañero porque se me va a borrar lo que tengo aquí. 1 busca 2, busca 3. Esto vendría siendo una estereoquímica que va en sentido de las agujas del reloj, es R. Vaya. Es R. Ya, muchachos, que está... Tengo un pequeño problema con el escalamiento de la imagen. Entonces, 1 busca 2, busca 3. Vendría siendo el 1 hidroxilo, 2 el metilo, 3 el hidrógeno. Es la estereoquímica de esto. 1 busca 2, busca 3. Vendría siendo R. Ahorita voy a dar acceso y les voy a mostrar algo. Yo lo que les recomiendo es que siempre pongan el... Buenas noches, Gabriela. Pongan el grupo de mayor prioridad lo más alejado posible. Para que no se confundan, qué es lo que uno hace aquí. Fíjense, yo saqué la estereoquímica aquí, pero para que ustedes no se confundan, ustedes giran la molécula. Entonces, ¿cómo uno hace eso? Y uno lo que hace con esto es que básicamente hace un giro de 120 grados a la molécula para que el grupo de mayor prioridad, de menor prioridad, esté lo más alejado posible y así ustedes no se confundan en el momento del examen. Y para eso, ahorita prendo la cámara y les muestro un modelo, les explico lo que estoy haciendo. Metilo. Ok, entonces fíjense, ¿qué uno hace aquí? Uno lo que hace acá es que gira la molécula. ¿Cómo la giro? Yo siempre recomiendo esto. Este hidrógeno es el grupo de menor prioridad, ¿verdad? Este es el 4. Dijimos que esto era 1, esto era 2 por prioridad, esto era 3 por prioridad y esto era 4 por prioridad. Giren la molécula. ¿Cómo la giro? Aplico una rotación en torno aquí. Pueden hacerlo para que esto quede lo más atrás posible. Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría el carbono. Si yo giro la molécula, y ahorita lo vamos a ver con un modelo molecular, voy a mostrarlo en cámara. Si yo giro esta molécula hacia delante de la pantalla, el grupo H que estaba aquí va a girar hacia acá, entonces va a estar lo más alejado posible, perdón, lo más cercano posible a ustedes que está saliendo la pantalla, eso es lo que significa. El grupo etilo que estaba aquí va a estar ahorita en el plano como un CH2, CH3, y el hidrógeno va a estar lo más alejado posible. Así se van a evitar confundir. Entonces, 1 busca 2, busca 3, es R. ¿Qué pasaría en el caso de que el hidrógeno estuviera saliendo de la pantalla? Voy a dibujar este estereoisómero aquí. Se me hace más fácil aquí en esta pantalla táctil, en esta pizarra. Ajá. ¿Qué pasaría en el caso de que yo tuviera este carbono? No. Deshacer. Ok. Que yo tuviera este carbono aquí, como lo tenía ahorita, tenía el metilo hacia acá. Entonces voy a dibujar dos estereoisómeros. Uno con el hidrógeno lo más cercano saliendo de la pantalla. Y otro con el hidrógeno lo más alejado posible. Esto se llama proyección de cuñas, ¿ok?
Este vendría siendo el estereoisómero A. Y ahorita yo voy a ver el estereoisómero B, que básicamente voy a colocar ahorita mi hidrógeno lo más alejado posible. Coloco el OH. Coloco CH2, el grupo etilo. Y mi grupo metilo. Entonces vamos a hacer las reglas de Kahn-Ingram-Prellor. Cambiamos el color. Dijimos que el OH era 1 por prioridad, el oxígeno mayor número atómico. Dijimos que el etilo era prioridad 2. Dijimos que el metilo era prioridad 3. 1 busca 2, busca 3. Vendría siendo mi configuración absoluta R. Pero ¿qué ocurre? El grupo de menor prioridad es el hidrógeno. Cuando el grupo de menor prioridad está lo más cercano a ustedes, cambio el centro quiral y ahorita es S. En este caso, el OH es 1, este es 2 y este es 3. 1 busca 2, busca 3. Este centro quiral vendría siendo ¿de qué tipo? Si 1 busca 2, busca 3. S, ¿verdad? Entonces vamos a repasar. Aquí tengo 1, busca 2, busca 3, R. Tengo el hidrógeno hacia afuera, el centro quiral R cambia a S. Y aquí 1, busca 2, busca 3, vendría siendo S. Si tengo la misma molécula y es el mismo centro quiral, estos son el mismo compuesto. Lo único que hice fue rotar el compuesto de posición. Si yo ahorita, por ejemplo, tuviera este compuesto, yo invirtiera uno de estos centros quirales y me da el estereoisómero R, el centro quiral R o la configuración absoluta R serían estereoisómeros. Entonces voy a la presentación y voy a dejar de compartir y prendo la cámara. Fíjense, ¿cómo yo hago lo que les dije? Fíjense, en el ejercicio inicial nosotros teníamos, déjenme ver cómo teníamos la molécula orientada. Teníamos un metilo hacia arriba, teníamos, para mí, este es el, no lo tengo así, tengo el hidrógeno aquí, tengo el metilo acá, para mí este es el etilo y aquí tengo el OH. Perfecto, fíjense, en el ejercicio inicial yo tenía la molécula así, tengo un metilo hacia acá, tengo el OH mirando hacia atrás y aquí tengo el etilo. Entonces yo siempre les recomiendo que cuando ustedes vayan a hacer configuración absoluta de que 1 busca 2, busca 3 para que les dé R, 1 busca 2, busca 3 R, gírenlo, no se confundan, gírenlo. O sea, esta molécula que está aquí, ustedes la giran. Fíjense, a ustedes les queda el hidrógeno lo más cercano hacia ustedes, ¿ok? Entonces, ustedes giran esa molécula, para mí está lo más alejado posible, se los voy a poner así para que lo vean. El hidrógeno está lo más alejado posible, entonces, si rojo es el OH y mi etilo es el color azul, ¿verdad? Perdón, si el etilo es el color azul, rojo, el rojo, el azul es el OH, este es el OH. Este es el etilo y este es el metilo 1, busca 2, busca 3, vendría siendo R. Esto es lo que uno hace, uno gira la molécula, ¿ok? Si tienen alguna duda, por favor, me preguntan. A veces es complicado verlo en el modelo y yo lo que hago es ponerlo en... Lo voy haciendo, yo tengo como a mí me costaba mucho, tengo mi proceso de construcción de las estereoquímicas de manera sencilla y paso a paso. Entonces, fíjense, aquí está la configuración absoluta, vamos a ver. De nuevo, 1, 2, 3, hidrógeno mirando lo más alejado posible, que es la prioridad 4, que generalmente uno la coloca. Centro quiral, denota un centro quiral con un asterisco. 1 busca 2, busca 3. Vendría siendo R. Si proyecto esa imagen en un espejo, voy a obtener el estereoisómero. 1 busca 2, busca 3, es S. Estos compuestos tienen propiedades físicas y químicas iguales, pero varían en su configuración electrónica varían en el ángulo que gira la luz polarizada. Entonces, el nombre del compuesto sería el S-butandohol o el S2-butanol.
Ok, entonces, fíjense, esto es un ejercicio para nombrar los compuestos y lo primero que tenemos que hacer es identificar el centro quiral. En esta molécula yo pudiera, el bromo, no, ¿se acuerdan cuando nosotros veíamos nomenclatura que los compuestos de bromuro no tienen mucha prioridad y uno comienza a nombrar básicamente por el extremo más ramificado? Lo primero que voy a hacer es identificar el centro, si hay algún centro quiral. Este centro que está aquí es quiral. ¿Por qué? Porque tiene 4 sustituyentes distintos. Este centro quiral tiene como sustituyente un CH2, ¿verdad? CH2Br, que es esta parte de la molécula que está aquí. Tengo un grupo amino, el compuesto es una amina, y tenemos un grupo isopropilo. Entonces, vamos a nombrar la estereoquímica de este centro quiral. Esto es 1. ¿Por qué este es 1? Porque él está directamente unido, el nitrógeno está directamente unido al carbono, ¿ok? Aquí yo tengo un CH2, ¿ok? El bromo no está unido directamente al centro quiral, el que está unido directamente al centro quiral es el nitrógeno. Entonces, ahorita tengo que asignar la prioridad. ¿Cuál sería? ¿Entre este carbono o entre este? Vamos a ponerlo para que lo vean bien. Entre este sustituyente, que es el grupo isopropilo, o este sustituyente, el CH2Br, ¿cuál tiene mayor prioridad para el centro quiral? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es descomponer las moléculas. Este carbono que está aquí, vamos a ponerlo en color rojo, este carbono que está acá, ese carbono, ¿a qué está unido ese carbono? Ese carbono está unido a otro carbono, que es otro grupo metilo, a otro carbono, que es otro grupo metilo, que vendría siendo este de aquí abajo, y está unido a un hidrógeno. Este hidrógeno que no se ve aquí, que no presenta, ni tienen que tener cuidado, porque el carbono siempre tiene que tener 4 enlaces, 1, 2, 3 y 4, y a un hidrógeno. Este carbono que está aquí, ¿a qué está unido? Este carbono que está aquí está unido a un bromo y está unido a 2 hidrógenos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo que voy a hacer sencillamente es que voy haciendo desempate. Este carbono con este carbono básicamente son lo mismo, pero cuando yo voy a comparar este carbono con este bromo, la prioridad la tiene el bromo. Entonces, el bromo vendría siendo el sustituyente 2, de prioridad 2, el isopropilo, el sustituyente de prioridad 3. Como tengo, que no se ve acá, pero por eso les digo que tienen que tener el centro quiral lo más alejado posible. Aquí hay un hidrógeno lo más alejado posible, o sea que no voy a obtener inversión del centro quiral. 1 busca 2, busca 3, es R, el compuesto. Entonces fíjense lo que dice la lámina. Identifiquen los centros quirales inicialmente, ya lo identificamos al principio. Después de eso, me dice dibujar la proyección de cuña. Esto ustedes lo pueden hacer o lo pueden ver directamente en la molécula, en esta estructura, que esto es un estilo caballete. Fíjense, 1, este vendría siendo el que dijimos 1, este es 2 y este es 3, ¿verdad? Tenemos la proyección de cuña. Establecer las prioridades de los grupos funcionales. Ya vimos que el nitrógeno era la prioridad, como les digo, porque está unido. 1, la prioridad 1, porque tiene un Z igual a 7, los carbonos tienen Z igual a 6. Después aquí tenemos el desempate, ese carbono está unido a bromo, hidrógeno e hidrógeno, mientras que este señor está unido a un carbono. Cuando yo compare el bromo con el carbono, el bromo se lo lleva la prioridad.
colocar el grupo 4 lo más alejado del observador. Esto es súper conveniente para no tener problemas de inversión de centro quiral. 3. Y cuando 1 busca 2, busca 3, cuando yo hago esto, 1 busca 2, busca 3, mi centro quiral viene siendo, como lo vimos en la lámina anterior, R. Ahorita, ¿cómo lo nombran? Bueno, ¿por dónde comenzamos? Como vimos, podemos comenzar por el bromo. 2R, 1 bromo, 3 metil, 2 butanamina. Acuérdense que aquí el bromo no tiene mucha prioridad sobre estos grupos metilos, pero si yo comienzo a nombrar por este lado, azul, 1, el grupo funcional de mayor prioridad es la amina, y si yo comienzo a numerar por este lado, la amina va a estar en posición 3, y eso, acuérdense que yo le tengo que asignar el menor número de localizadores a los grupos funcionales más importantes. Entonces sería 2R, porque 2R, ¿por qué? Porque el centro quiral está en el carbono 2, 1 bromo, porque es el sustituyente 1. Ahorita en el carbono 3 tengo un metil y la amina la tengo en posición 2. Entonces 2R, 1 bromo, 3 metil, butan, 2 amina, o 2R, 1 bromo, 3 metil, 2 butanamina, que es la nomenclatura que a mí más me gusta. Bueno, hasta ahorita deben estar un poco fastidiados con la estereoquímica, pero esto es básicamente práctica, ir practicando, ir estudiando bastante. Déjenme ver si por casualidad de la vida hay alguna pregunta en el grupo. Ok, hasta ahorita todo bien. Ahorita vamos a comenzar a ver lo que son las actividades ópticas y qué es eso del plano de la luz polarizada. Ok, para yo poder diferenciar los compuestos ópticamente activos, yo tengo que hacer incidir sobre el estereoisómero la luz polarizada. Entonces, ¿qué es una luz polarizada? No sé si ustedes en física ven eso, pero la componente eléctrica, la luz que nosotros vemos, que se desplaza a 3.8 metros sobre segundo, tiene dos componentes. Una componente de campo eléctrico, pero una componente de campo magnético, porque es una radiación magnética, y una componente de campo eléctrico. Entonces, esto sería un bombillo normal que ustedes tienen en su casa. Él tiene dos componentes, la componente eléctrica y la componente magnética. Si yo lo coloco en un filtro como por ejemplo cualquier filtro que ustedes de cualquier de los lentes para ver el sol, un filtro UV, una radiografía, él tiene unos componentes específicos que dejan pasar un tipo de luz y otros no. Fíjense que en este caso todos son verticales. Él deja pasar la componente vertical, mientras que cuando aquí llega la componente horizontal, ella es absorbida. Y eso es lo que yo llamo una luz polarizada, que nada más tiene una sola componente, ya sea la magnética o la eléctrica. Cuando yo incido esa luz polarizada sobre mi compuesto ópticamente activo, por ejemplo, puede ser este que está aquí, el que habíamos visto con anterioridad, el que tenía un metilo, 1H, un grupo hidroxilo, un hidrógeno lo más alejado posible de mí, y un grupo etilo lo voy a colocar como ET. Esto es un etilo, ¿ok? Es una forma de colocar la abreviación. Este compuesto ópticamente activo va a girar el plano de la luz polarizada. Si él lo gira hacia la derecha, yo digo que es destro rotatorio. ¿Ok? Que el compuesto gira la luz polarizada hacia la derecha. Y si lo gira hacia la izquierda, yo digo que es levo rotatorio. Entonces, si yo tengo un estereoisómero y el estereoisómero levo y está 100% puro, es decir, que no hay mezcla de estereoisómeros, y él me gira la luz polarizada, ya. Y él me gira la luz polarizada hacia la izquierda menos 30 grados,
si el lebo rotatorio me gira la luz polarizada hacia la izquierda menos 30 grados, el destro 100% puro me girará la luz polarizada los mismos 30 grados, pero hacia la derecha. Entonces, ¿qué es la actividad óptica? La actividad óptica no es más que la capacidad de hacer girar el plano de la luz polarizada que presenta una molécula, y la presentan dos tipos de soluciones: los compuestos, los enantiómeros ópticamente puros, o las mezclas no equimolares. ¿A qué significa eso? Que si yo tengo, por ejemplo, una mezcla, ¿verdad? Y tengo 2 moles, dos moles, ¿verdad? De el levo, del estereisómero levo rotatorio. Y tengo 2 moles del destro rotatorio. El plano que yo voy a girar del destro, el plano que yo voy a girar la luz polarizada en esa mezcla, que eso se llama una mezcla racémica, porque tiene 50% de ambos estereoisómeros, es 0. ¿Por qué? Porque si el levo gira, se contrarresta. Si el levo me gira la luz polarizada a menos 50 grados hacia la izquierda y el destro más 50 grados hacia la derecha, como hay cantidades equimolares de ambos compuestos, la rotación óptica básicamente no se observa porque se contrarrestan los efectos. Entonces, los enantiómeros que están presentes, los enantiómeros presentan actividad óptica en la misma proporción pero en direcciones opuestas, lo que les he dicho varias veces. La rotación destro-rotatoria yo la pongo como más, o sea, si me gira hacia la derecha es más 30, más 50, más 25. Y es en el sentido de las agujas del reloj y se representa con una D. Mientras que si yo tengo la levo es en sentido contrario. La levo rotatoria es en sentido contrario a las agujas del reloj, se representa con una L y es con el sentido negativo, menos 30, menos 50, menos 20. Y una fórmula para sacar las actividades o la rotación específica lo hago en función de alfa. Alfa es la rotación específica de un determinado compuesto, que es el ángulo de rotación. Yo puedo determinar si tengo una mezcla estereoisómero resolviendo esta ecuación matemática, la concentración de, por ejemplo, un estereoisómero del exceso enantiomérico de una muestra problema. Si sé la longitud del tubo por donde atraviesa la muestra, que va, es el decímetro, y la concentración, que en este caso no la mido en unidades de concentración química, sino en unidades de concentración física, en gramos por mililitro. Y esto es la actividad óptica de una molécula. Entonces, ¿qué es una mezcla racémica? Ya se los dije con anterioridad. Una mezcla racémica no es ópticamente activa. ¿Por qué no es ópticamente activa? Porque yo tengo proporciones iguales de ambos estereoisómeros. O sea, si tengo, déjenme descartar aquí y abrir mi... Ok. Listo. Si yo tengo, por ejemplo, compuestos ópticamente activos, vamos a ver, carbono, y vamos a comenzarles a hacer preguntas. Una cadena de 2 aquí, 1, 1, 2. Listo. Ese compuesto que está ahí.
y ahorita voy a dibujar el otro. Uno, dos, uno. Ok. Ajá, entonces les pregunto, vamos aquí al chat. ¿Esos compuestos son ópticamente activos? Pueden responder en el chat si son o no son ópticamente activos y los compuestos y el nombre del compuesto, mientras veo cómo va la grabación. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué me podrían decir? ¿Son ópticamente activos o no? Vamos a ponerlos aquí en esto que está acá, para ver los que me responden aquí. Pueden responderlo en el chat. Ajá. Esos que están ahí, ¿son ópticamente activos o no? Les doy un momento para que me escriban ahí. Fíjense, estos compuestos son ópticamente activos. ¿Por qué? Porque tienen, este que está aquí, este señor que está acá, es un centro quiral. Fíjense que tienen 4 sustituyentes distintos. Marco el centro quiral con un asterisco. Tengo un hidrógeno, un OH, un metilo y un etilo. Y este también es ópticamente activo. Entonces, si yo quiero asignar las prioridades, 1 es el OH por el mayor número atómico, 2 es el etilo, 3 es el grupo metilo. Entonces, 1 busca 2, busca 3, vendría siendo, tengo el hidrógeno lo más alejado posible, este es el estereoisómero S. Ahorita, si tengo el OH, esto es 1, el etilo es 2, el metilo es 3, 1 busca 2, busca 3, es R. Si yo tengo una mezcla donde tengo este compuesto, que vamos a nombrarlo ahorita, el carbono 1 viene siendo el que está más cerca del grupo H, 2, 3 y 4. Si yo tengo este compuesto que es el S, este de aquí vendría siendo el S2-butanol, ¿verdad? Ok, entonces tengo este compuesto que es el S2-butanol. Más fácil escribirlo así. Pues ¿dónde está? S2-butanol. Listo. Y entonces esta nueva molécula vendría siendo el R, butanol, por lo que les venía explicando ahorita. Estar aquí. 1, 2, 3, sentido las agujas del reloj, S. Perdón, sentido contrario a las agujas del reloj, S. Sentido las agujas del reloj, 1, 2, 3, R. Entonces, si yo tengo 5 moles del S2-butanol en una solución, ¿verdad? Y tengo 5 moles del R2-butanol, ¿verdad? En mi portamuestra, aquí, en mi bikercito, en mi balón aforado, y le hago incidir una luz polarizada, esta luz viene polarizada,
y disculpen lo que, no, que estoy escribiendo es con el mouse, si yo hace incidir una luz polarizada, la rotación óptica de esta molécula o de esta... La rotación óptica de esta solución es 0. Ok. Ya hay una pregunta. La rotación óptica de esto es 0. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el S tiene una rotación óptica de menos 25 grados y el R tiene una rotación óptica de más 25 grados, ambas se anulan. Vamos a ver que hay una pregunta en el chat. Ambas se anulan y por lo tanto yo no tendría rotación. A eso se le denomina una mezcla racémica. Ajá, sí, Luis, tú siempre señalas el carbono quiral. En este caso, no lo. Fíjate, lo que pasa es que estoy trabajando con una aplicación llamada Point Fister que me permite escribir aquí y se me olvidó, pero tú siempre señalas el carbono quiral con un asterisco y después haces la rotación óptica. Entonces, ¿qué es una mezcla racémica? Me regreso a mi. Ok. Si tienes alguna otra pregunta. Ajá, cuando me dices el carbono quiral, ok, fíjate Luis, el nombre del carbono quiral, me regreso a la presentación que está aquí, tú lo señalas aquí. Fíjate, esto es una forma, cuando tú haces esto, voy a regresar unas láminas. Aquí tú estás señalando el carbono quiral, en esta parte. Cuando pones 2, ya, cuando tú dices 2R, ya tú estás indicando el carbono quiral. Porque tú dices que en la posición 2, tú estás diciendo que en la posición 2 hay un R, 2R o 2S. Eso significa que el centro es quiral. Ahí es que tú señalas la posición quiral. Y lo de la actividad óptica que les venía comentando es que una mezcla racémica es súper importante dominarlo, porque esto es algo que uno siempre tiende a preguntar. Es una mezcla que tiene igual proporción, que no es ópticamente activa. No es que no sea ópticamente activa, tengo compuestos que son ópticamente activas, pero no es ópticamente activa porque tengo los sustituyentes en igual proporción. Entonces, si los tengo en igual proporción, el compuesto, básicamente, si los tengo en igual proporción, no girará el plano de la luz polarizada. Y esto es importante cuando uno llega al Uros de Alquilo, que es el tema más difícil de Orgánica 1, porque combina toda la materia. Vemos desde estereoquímica, nombres, vemos ácido base, todo. Saber que si una reacción va vía sustitución nucleofílica unimolecular, uno no tiene un estereoisómero en particular, sino una mezcla racémica o una mayor proporción de uno de los estereoisómeros, mientras que si uno hace una sustitución nucleofílica bimolecular, obtiene una inversión del centro quiral. Ok, ahorita vamos a ver lo que son isómeros conformacionales. Déjenme ver qué tan... ¿Cómo vamos aquí el tiempo? Ok, perfecto. Vamos a comenzar a ver lo que son los isómeros conformacionales. Básicamente, yo estudié el isómero y el isómero, como dijimos, son compuestos que tienen igual fórmula molecular. Si tienen igual fórmula molecular pero distinta conectividad, pueden ser isómeros de cadena, pueden ser isómeros de función o isómeros de posición. Isómeros de función es cuando con la misma fórmula molecular yo cambio el grupo funcional. Por ejemplo, el etanol y el éter metílico. Estoy cambiando la misma fórmula molecular que es C2H6O, pero cambio el grupo funcional. Isómero de posición es cuando yo tengo, por ejemplo, el 2-pentanol y el 3-pentanol. Tienen la misma fórmula molecular, pero resulta que la posición del grupo funcional varía en la cadena carbonada. Y el otro es isómero de cadena, que por ejemplo si tengo un 3-metilpentano y el hexano. Básicamente lo que estoy cambiando es el tamaño de la cadena. Y lo que nos acontece más que todo son los estereoisómeros. Son compuestos con igual conectividad entre los átomos, pero varían su configuración espacial. Pueden ser configuracionales, y esos configuracionales son isómeros geométricos en torno a dobles enlaces, que son moléculas que no son ópticamente activas,
y tienen propiedades físicas y químicas distintas. Ejemplo, el cis y el trans, o isómeros ópticos. Entonces vamos a ponerle aquí el EZ, esto EZ, son los isómeros ópticos, cis trans, y los isómeros ópticos R y S. R y S como tal. Y ahorita vamos a ver lo que son los conformacionales o los configuracionales que tienen doble rotación o tienen libre rotación en torno a un enlace. Entonces, estos isómeros conformacionales son básicamente son el mismo compuesto, lo que difieren son en la orientación espacial. Entonces, son las diferentes posiciones espaciales que adopta un átomo producto de la rotación en torno a un enlace simple carbono-carbono. Esto es importantísimo, esta definición que está aquí, lo de enlace simple. Fíjense que se lo subrayo. Los enlaces sencillos son enlaces simples. O sea, si yo tengo un enlace simple, esto puede rotar en torno al enlace. Mientras que si yo tengo un enlace doble, este enlace doble no puede rotar. Entonces, ¿qué significa libre rotación? O sea, este enlace no puede rotar porque para que, por ejemplo, si vamos a poner el trans 1,2 dicloro eteno. Para que estos cloros roten y yo pase el isómero trans al isómero cis, la molécula tiene que romper el enlace pi para girar. O sea, para que esto pase del trans al cis se tiene que romper el doble enlace. Y eso no es un proceso que se ocurre de manera fácil, se tiene que romper este doble enlace a temperatura ambiente. Mientras que los isómeros, los enlaces de carbono sí presentan libre rotación en torno al átomo de carbono central. O sea, los hidrógenos pueden rotar libremente. Ahorita denme unos segunditos que estoy armando un modelo molecular y ya se los coloco. Okay. Entonces, descartar. ¿Pueden verme? Entonces, fíjense. El enlace de carbono tiene libre rotación. Esto es el etano, ¿ok? La molécula que teníamos ahí. Entonces, este carbono que está aquí adelante de ustedes, él puede rotar libremente. O sea, yo puedo tener inicialmente una configuración que yo llamo eclipsada. Eclipsada es que tengo la mayor energía posible porque todos los hidrógenos se repelen. Puedo tener una configuración que yo llamo gauche, que es cuando estos dos están a 60 grados, ya lo vamos a ver de manera gráfica. O puedo tener la configuración más estable, que es la anti. La anti es cuando yo tengo estos dos grupos lo más alejado posible. En el caso del etano no importa porque yo tengo todas las moléculas de hidrógeno, pero si yo tuviera, por ejemplo, el butano que básicamente son 4 átomos de carbono, ¿ok? Los carbonos son los de color negro, fíjense. Esta configuración anti, que los dos carbonos, no sé si los pueden ver, están uno
lo que se ve es mi frente, ajá, están uno atrás del otro aquí. Esto es muy inestable porque hay demasiadas repulsiones, porque acuérdense que este metilo que queda aquí repele con este metilo, entonces la configuración gauche es más estable, pero la más estable viene siendo la configuración anti, que este metilo está lo más alejado posible. Y esto es sumamente importante cuando hacemos reacciones de eliminación. E1 y E2. Entonces ahorita voy a apagar la cámara y voy a volver a compartir pantalla. Ya. Sí. Perfecto. Entonces, esto es lo que les muestra, que ellos tienen libre rotación en torno al enlace sencillo. Los enlaces dobles y triples no hay libre rotación porque para interconvertir los conformeros, que son las distintas conformaciones que se generan, hay que romper un enlace. Entonces, el análisis conformacional se da en función a un ángulo que yo denomino ángulo diedro, y ahorita vamos a hacer un ejercicio que uno lo rota básicamente de cero, el ángulo diedro que yo tengo, que es esto que está aquí, esto es un diedro, básicamente uno lo va rotando entre 0 grados centígrados, es una circunferencia, a 360 grados centígrados, y yo voy viendo la rotación. O sea, cuando yo hago un análisis conformacional, yo parto de una configuración con 0 grados y voy rotando los grupos hasta obtener un 100%. Y esto es lo que uno va haciendo. Básicamente, este es la configuración anti, que es lo más alejado posible que puedo tener los grupos. Y para hacer ese análisis diédrico, yo voy a hacer a lo que se denomina la proyección de Newman. Entonces, básicamente, los factores que yo debo considerar para poder hacer este estudio es el ángulo de torsión, que viene siendo la torsión que yo obtengo. Este ángulo de torsión es phi, que está aquí. El ángulo de torsión y la longitud que yo tengo en los enlaces. El tamaño de los grupos, que esto es lo más importante para mí, el tamaño. Si yo tengo grupos voluminosos, estos van a estar en posiciones eclipsadas. ¿Qué significa eso? Vamos a descartar esto y vamos a abrir la pantalla. Vamos a abrir IPEO. Si yo tengo, por ejemplo, esto que está aquí. Yo voy a trabajar ahorita con el butano y vamos a hacerlo. Yo tengo este butano, ¿ok? Y yo voy a hacer el análisis conformacional del butano en torno a estos carbonos, a estos dos carbonos. Uno hacer siempre el análisis conformacional en torno a estos dos carbonos. Entonces, yo voy a hacer lo que se llama una proyección de Newman. ¿Qué es una proyección de Newman? Yo dibujo, yo miro la molécula desde acá, ¿ok? Y por eso es que yo quería dar la clase grabada. Esto es mucho más trabajo para mí, pero ustedes se quedan. Entonces yo dibujo la molécula aquí, entonces el carbono de adelante, el carbono de atrás yo lo dibujo como un círculo. ¿Ok? El carbono de atrás es un círculo gordo. Y ese carbono va a tener unido 3 peloticas o 3 enlaces, porque este carbono aquí, o sea, si yo veo el carbono, y esto uno lo va agarrando con práctica, tengo el carbono de adelante, esta flechita azul, el carbono de atrás, esta flecha negra. Ok, entonces el carbono de atrás vamos a ponerlo en negro, ya que lo tengo ahí para ser consistente, ¿verdad? Este carbono negro, ¿a qué está unido? Está unido básicamente a 2 hidrógenos y a un metilo, ¿verdad? O sea, si yo descompongo este carbono, ¿verdad? Este carbono está unido a el carbono este que está aquí adelante, está unido a otro carbono y a otros 2 hidrógenos.
Entonces, yo voy a asumir que estoy viendo el enlace entre este carbono y este carbono. Esto es un metilo, ¿verdad? Que está aquí arriba. Y mis dos hidrógenos. Y ahorita si veo el azul, el carbono adelante, yo lo dibujo como un punto. Un punto, y sobre este punto yo saco mis tres enlaces. Entonces, ¿cuáles son mis tres enlaces? Este carbono, aquí, este de acá, está unido a dos carbonos, ¿verdad? A este carbono y a este carbono, y está unido a dos hidrógenos. Entonces, el enlace de este con este, yo lo coloco aquí. El enlace de este con este, con los hidrógenos de este con mis, de este que está aquí, con mi, de este que está aquí, con sus hidrógenos los coloco acá. Y ahorita, ¿dónde está este enlace entre ellos dos? Este enlace entre ellos dos, vamos a ponerlo de color rojo, no se representa, pero está aquí, o sea, se ve como este hidrógeno con este hidrógeno. O sea, es esto que está aquí, que no se representa. Básicamente sería ok, sería esto que está aquí, fíjense. El círculo es el de atrás. El círculo es el de atrás que está unido a dos hidrógenos y a un metilo. La rayita adelante es como las crucecitas, que es el punto que están los dos unidos. Y lo que no se ve, o sea, lo que no se ve, que se ve solo esto, fíjense, se ve solo el círculo y el punto, es esta parte de acá. Eso están unidos en la región interatómica, ¿ok? Esto que está aquí, que estoy subrayando con mi dedo, ¿ok? Eso es la región interatómica donde están unidos. Entonces, eso es lo que uno, basándose en esto, es lo que uno hace en análisis conformacional. Entonces, ok, vamos bien de tiempo. Entonces, ¿qué hace uno? Uno lo que hace es esto que está aquí, lo que les estaba explicando, es que uno hace la proyección de Newman. Y también tenemos otras proyecciones que son de caballete. Entonces vamos a descomponer esto. Voy a llevarme de nuevo, disculpen que me salga tanto, pero quiero dibujarlo yo para que se vea. Si yo tengo el etano, CH3, CH3, ¿verdad? Este es el etano. Voy a hacer el Newman y el caballete. Aquí voy con Newman, y aquí voy con la proyección en caballete. Entonces, ¿qué es el Newman? Yo miro mi molécula por un punto. Aquí estoy yo mirándolo, aquí tengo mis pestañas. Entonces lo miro. ¿Qué es lo primero que yo veo? Lo primero que yo voy a ver aquí en este Newman es este carbono que está acá y este carbono. Entonces, ¿cómo yo comienzo dibujando? Yo particularmente comienzo dibujando el carbono de atrás primero. El carbono de atrás es un círculo. Y ese círculo va a tener unido un hidrógeno, dos hidrógenos, tres hidrógenos. Entonces lo dibujo. Las proyecciones de Newman es importante que las dominemos porque las vamos a utilizar muchísimo cuando veamos lo que es la parte de las eliminaciones E2, las eliminaciones bimoleculares en el último tema. Y dibujo ahorita el carbono adelante un punto. Entonces, hidrógeno. Voy a cambiar el color. Hidrógeno. Hidrógeno. E hidrógeno. Fíjense, si yo analizo
estos dos hidrógenos que están aquí, ellos están a 0 grados entre sí. ¿Ok? Entonces ahorita voy a hacer el caballete. ¿Cómo sería el caballete? Si yo quiero representar este Newman a caballete, sencillamente yo lo que hago es que miro la molécula aquí, por acá. Entonces voy a llevar de Newman, vamos a borrar esto de acá, de Newman a caballete. ¿Cómo hago llevando esto de Newman a caballete? Voy a llevar esto así, miro por aquí la molécula, entonces ¿qué es lo primero que yo veo? Lo primero que yo veo es el carbono. Veo el carbono este que está aquí tiene un hidrógeno y otro hidrógeno. ¿Y qué veo hacia atrás? Hacia atrás veo este hidrógeno que está acá, otro hidrógeno y otro hidrógeno. Fíjense cómo transformé de un nombre normal a una proyección de Newman y lo llevé a caballete. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo lo que voy a hacer es un pequeño análisis conformacional. No sé si nos dé chance de verlo todo y si no lo terminamos el próximo lunes. El quiz va hasta lo que veamos hoy para que tengan una semana para estudiar. Pero lo bueno es que este tema es cíclico. Si yo tengo el Newman del hectano, cuando el ángulo de enlace es 0, yo digo que esa configuración es eclipsada. Esa es la configuración de mayor energía. Ya, eclipsada. Después, ¿qué yo voy a hacer? Yo para hacer mi análisis conformacional, uno lo que hace es que deja uno fijo. Dejen a cualquiera fijo, el de atrás o delante. A mí me gusta dejar generalmente el de atrás fijo. Entonces, fíjense, yo no voy a mover en ningún momento el carbono de atrás. Fíjense que el carbono de atrás siempre está igual. Si este, para que ustedes lo vean, vamos a hacerlo. Este es el hidrógeno, el de adelante. Si el de atrás es el hidrógeno A, este es el hidrógeno A y este es el hidrógeno A. Siempre lo he dejado aquí, pero el de adelante yo sí lo voy a mover. Yo lo muevo, entonces vamos a numerar los hidrógenos. Este es 1, este es el hidrógeno 2 y este es el hidrógeno 3. Si yo lo muevo 60 grados, el hidrógeno 1 tiene menor energía que el hidrógeno 2 y el hidrógeno 3, fíjense, se han movido. Y esta estructura que voy a subrayar ahorita, que es la estructura que está acá, tiene menor energía que la inicial. ¿Por qué? Porque no hay repulsiones electrostáticas. Esta estructura, si yo comparo el hidrógeno HA con 1, están a 60 grados, yo pudiera decir que es una configuración de gauche. Se denomina gauche. Gauche, todo pegado. Y si yo vuelvo a girar, aquí lo que hice fue que giré 60 grados, ¿ok? Y si yo vuelvo a girar de aquí para acá otros 60 grados, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo voy a llegar? Yo voy a llegar otra vez a una configuración eclipsada, pero ¿quién está eclipsando aquí? Es el hidrógeno 3, H3, porque lo he seguido rotando. Este es el 3, este es el 2 y ese es el 1. Eso es lo que yo llamo un análisis conformacional. Si ustedes ahorita hacen la representación de la energía en función del ángulo diedro, que es el ángulo que estamos girando, eso se denomina un análisis conformacional. Inicialmente tenemos esta estructura a 0 grados, hay una gran repulsión electrostática porque todos los hidrógenos están enfrentados. Entonces acuérdense que los enlaces se forman con los electrones de valencia, como estaban viendo hoy, y los electrones de valencia son cargas negativas.
Entonces, las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. En este caso, como tenemos puros electrones, se van a repeler. Cuando lo tenemos a 60 grados, que vendría siendo un ángulo que en este caso le decimos gauche para entre los dos hidrógenos, pero aquí no hay una diferenciación del gauche porque deberíamos tener distintos grupos, es la menor energía. Entonces vamos de energía potencial 1, volvemos a subir a la 2 y volvemos a subir a la 3, básicamente como es la carrera de farmacia. O sea, ustedes ahorita están en primer año, que están en esta energía, llegan a segundo, suben aquí, tercero más o menos aquí, cuarto un poquito más arriba y quinto un tobogán hasta el aula magna. Un análisis conformacional similar sería el del propano, pero ¿qué ocurre? Propano, ¿cómo es? Voy a quitar y descartar acá y ver cómo voy. Ok, perfecto, ya estamos cerca de terminar. Entonces, ¿cómo vendría siendo el propano? Vamos a borrar aquí. El propano básicamente es una molécula de este tipo, CH3. Y vamos a hacerlo más fácil. Vamos a aquí. Ajá. Básicamente, entonces, tenemos el propano, ¿verdad? Es una cadena de 3 átomos de carbono. Entonces, ¿entre qué yo voy a hacer el análisis conformacional? Si ustedes hacen el análisis conformacional, por ejemplo, entre estos dos carbonos, o sea, yo tengo esta molécula, ¿verdad? Yo lo miro aquí, ¿verdad? Y yo voy a hacer el análisis conformacional entre estos dos carbonos, que es lo primero que yo voy a ver. El carbono adelante, ¿verdad? Vamos a dibujar primero el de atrás. El de atrás es el CH2, ¿verdad? Entonces, el carbono de atrás lo dibujo, ya va. No. Ajá. El carbono de atrás lo dibujo como un círculo, ¿verdad? Ese carbono tiene unido ¿qué? Tiene unido un metilo y este metilo es el que estoy dibujando. Este es el carbono que estoy viendo y acabo de dibujar este metilo, o sea, acabo de dibujar este. Ese carbono tiene también un hidrógeno, tiene otro hidrógeno y ahorita si veo este carbono adelante, vamos a ponerlo en otro color y más. Este carbono tiene un hidrógeno y un hidrógeno. Voy a hacer el análisis conformacional entonces. ¿Qué hago? Vamos a rotar el de adelante. Cuando yo roto el de adelante, esta molécula, si yo veo energía, ¿verdad? Yo veo, por ejemplo, energía en función del ángulo diedro. Sí, esta molécula que está aquí, esta iría aquí arriba. Esto va aquí arriba. ¿Por qué? Porque tengo la mayor energía. Después, ¿qué voy a hacer? Si yo roto 60 grados, y para rotar 60 grados hay que, vamos a marcar estos hidrógenos. Esto es 1, esto es 2 y esto es 3. ¿Qué hago cuando roto 60 grados? El carbono de atrás me sigue quedando igual, ¿verdad? Un CH3. Hidrógeno e hidrógeno. Roté 60 grados, voy a dibujar el rojo de adelante, ¿verdad? ¿Qué hago? Ahorita tengo aquí, cuando roté 60 grados, tengo H1. Tengo H2 y tengo H3. Fíjense, aquí no tengo repulsiones, o sea, no tengo tantas repulsiones electrostáticas. Entonces yo voy a bajar en energía, ¿ok? Entonces aquí va a ir esta molécula. ¿Qué hago? Si vuelvo a rotar 60 grados más, el carbono de atrás, vamos a mover el fin acá.
El carbono de atrás lo sigo dejando igual. Tengo el metilo, hidrógeno e hidrógeno. Y aquí que tengo, si roté 60 grados vuelvo a tener otra configuración eclipsada, pero ¿quién está eclipsando aquí? Ahorita aquí está eclipsando es H3, aquí tengo a H1 y aquí voy a tener a H2. Tengo una configuración eclipsada de nuevo, entonces otra vez en energía voy hacia arriba, entonces si esta es la molécula A, esto es A, vamos a ponerlo en verde, esto es A, esta es la molécula A, esta es la molécula B y esta es la molécula C. Esto sería B. Fíjense que A y C son iguales porque lo que estoy es cambiando los hidrógenos, entonces esto iría otra vez para arriba, aquí estaría C. Ahorita vamos a rotar 60 grados más. Y lo que tendríamos es de nuevo sería CH3, hidrógeno, hidrógeno, y aquí tengo hidrógeno 1, hidrógeno 3 e hidrógeno 2. Entonces otra vez esto sería la D, y esto que estoy haciendo aquí es el análisis conformacional. Aquí sería de nuevo la estructura D, y si vuelvo a rotar 60 grados más voy a llegar a otras estructuras análogas. Entonces eso es lo que uno va haciendo cuando uno va rotando las moléculas. Vamos a regresar a la presentación. Vamos a 13. Ajá. Aquí. Y ya estamos cerca de terminar. Entonces uno lo que hace es el ángulo diedro, y fíjense que siempre va lo mismo. Uno lo que hace es que llega hasta que esté igual a 0. O sea, uno va rotando todo hasta que el hidrógeno que uno comenzó, si yo comencé con este de aquí, si yo comencé con este hidrógeno de aquí, 1, este H1, y lo comencé a mover, es hasta que este H1, hasta que él dé toda la vuelta, o sea, faltarían como 3 estructuras más. Entonces, fíjense, uno lo que va haciendo es eso, y yo les voy a asignar de tarea que ustedes hagan el análisis diedro del, aquí está resuelto, pero que lo practiquen del butano. ¿Qué pasa con el butano? Con el butano pasa que el butano, vamos a descartar aquí y vamos a abrir mi navegador. El butano tiene las propiedades, este también la tienen en el campus virtual, ¿ok? Tiene las propiedades de que él es una molécula, ¿verdad? Vamos, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Que viene siendo supervoluminosa. Tengo 1, 2, 3 y 4, perdón. 4, me falta. No. El butano. 1, 2, carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Y lo convierto en 3D. Aquí está el butano, ¿ven? Entonces ustedes lo que hacen es el análisis conformacional, pero el análisis conformacional, ¿en qué lo hacen? Lo van a hacer entre estos dos carbonos y el metilo, o sea, sería básicamente esto. Yo tengo mi molécula, sería CH3, CH2, CH3, CH2, y cuando hagan el análisis conformacional, perdón, CH2, aquí iba a explotar un carbono, CH2, CH3, cuando hagan el análisis conformacional, básicamente parten de la proyección de Newman eclipsada. La eclipsada vendría siendo esta que está aquí. Ajá, dibujo aquí. Okay. Sería, parten del carbono de atrás y eclipsan la molécula CH3,
voy a analizar estos dos, ok, entonces este está unido a un CH3 hidrógeno, perdón, este que está aquí está unido a un CH3 y a dos hidrógenos, hidrógeno a hidrógeno, este es el carbono del medio, y el de adelante vendría siendo este de acá, está unido a un CH3, hidrógeno e hidrógeno. Y lo que van a hacer es el ángulo rotacional, rotan el de adelante. Eso vamos a dejarlo de tarea. Yo creo que por ahora vamos a dejarlo hasta aquí porque deben estar bastante cansados con el examen de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda respecto. Ajá, sí, William, eso es perfecto. El análisis conformacional lo vamos a hacer hasta los 360 grados. Y lo que hace es la gráfica de la curva de energía potencial. No sé si tienen alguna otra duda. Es bastante chévere esta, si algún día quieren dar clases online, a mí me gusta también enseñar la parte tecnológica. Esta se llama Point Fits. Ustedes la instalan y ustedes pueden escribir cualquier cosa, o sea, hasta en la pantalla de su computadora pueden escribir terminamos. Hasta luego, pueden hacer cualquier cosa, pues, con esta aplicación. No sé si tienen y cuando terminen está en alemán, tienen que quitarla aquí. Y listo. Ajá. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ajá, Luis Eduardo. Pues, de hecho, puedes, si quieren ya pueden abrir el micrófono y podemos, para que se haga más fácil, o pueden escribirlo en el chat. Ajá, Ajá. profe. Sí, perfecto, Luis, háblame. En el caso del propano, ¿por qué no agarramos los dos últimos carbonos? Ok, Luis, perfecto. En el caso del propano, ¿por qué no agarras los dos últimos carbonos? Vamos a ver, déjame que no estoy compartiendo pantalla. Déjame compartir pantalla y ya te muestro. Es lo mismo. Tú puedes agarrar los últimos carbonos. ¿Ves mi pantalla? Ahorita todavía no. ¿La ves ahorita? Se está cargando, profe. Ok, perfecto. Tú puedes cargar los últimos, puedes agarrar cualquier tipo de los carbonos aquí. Fíjate, tú puedes hacer, es el propano, ¿verdad? Ajá, vamos a hacerlo en color blanco para hacerlo aquí en esto. ¿Ves lo que estoy escribiendo en la pantalla? Estoy escribiendo la Sí, profe. estructura del propano. CH3. Ajá, aquí tendríamos 2, ¿verdad? 4 sería 1, ajá, CH3, ¿verdad? Ese es el propano, ¿verdad? Porque tienes este carbono que tiene 2 hidrógenos, 3, 4. Entonces, el caso del propano, si tú quieres, puedes analizarlo por aquí, pero puedes analizarlo por acá. Es lo mismo. Lo que vas a hacer es que miras el carbono de atrás, por ejemplo, si este es el carbono de atrás, dibujas este carbono de aquí, está unido a un metilo, ¿verdad? Y ese carbo está unido a dos hidrógenos, ¿verdad? Este de aquí, el que estoy subrayando con la flecha, a dos hidrógenos. Y ahorita, si estás analizando los de atrás, este que está aquí es el de adelante, este de adelante está unido, vamos a comenzar aquí, para que hagan el análisis siempre lo conforman desde cero, hidrógeno e hidrógeno. ¿Ves? O sea, lo puedes hacer donde tú quieras, eso no importa, nada más me señalas dónde es y listo. Ajá, William, no sé si ya está, te respondí la pregunta, Luis. Sí, profe, gracias. Ok, de nada. William, sí, la clase, yo tengo un canal en YouTube, chicos, yo lo comencé a hacer cuando era la pandemia y bueno, mi sueño es que se me anuncie un reggaetonero para sacarle dinero, ¿no? Bueno, pero eso falta mucho, pero fíjense, las otras clases que yo se las voy a dar igualito porque es más fácil, pero estas clases son muy pesadas, yo las subo de una vez, pero en los otros hay microclases que son de 15 minutos. En esa época las hacía con Screencast-O-Matic y las subía. Pero la versión gratis nada más deja grabar 15 minutos. Pero sí, William, si está cargada la clase, si te vas a la parte de estereoquímica, en estereoquímica, tú ves aquí clases de estereoquímica, este es el enlace. Le das aquí, en clase 1 y esa es la clase. Y vean el video de la academia acá. Fíjense, ya tengo publicidad, pero no tengo monetización por eso.
Y aquí vas a ver, eso debería cargar en un rato y ya ahí es, bueno, estás tardando un poquito más de lo normal. Pero aquí debería estar cargando la clase de una vez. Aquí está listo. Estamos grabando. Fíjate, aquí está la primera clase. La pueden revisar cuando quieran, la pueden descargar. Creo que tiene libre descarga, no le puse ninguna restricción, al menos que YouTube se la haya puesto y listo. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta para que culminemos la clase por el día de hoy. Nos veríamos el día lunes. De nada, William, siempre a la orden. Aquí carbonos quirales. Okay. Entonces, si no tienen ninguna duda, podemos dejarlo por culminado por hoy. Entonces yo voy a detener ahorita la grabación y vamos a chequear que todo esté bien. Esto